Continuamos con el tema de baterías en el automóvil. En este caso hablamos de las funciones de la batería. Su principal función es suministrar energía eléctrica al motor de arranque para poner en marcha el motor de combustión interna. Por supuesto, también suministrar la energía eléctrica a la bomba de combustible, a la unidad de control o a los calentadores en el caso de ser diésel, pero también tiene una función de estabilizador de tensión. Como vemos aquí un ejemplo en el que se ve un suministro de líquido desde el punto A hasta el punto B y un acumulador. En este ejemplo puede verse claramente que si hay más consumo que lo que suministra propiamente la bomba, el acumulador podrá aportar el fluido que se necesita. Pues eso exactamente es lo que hace la batería, porque en este caso tenemos que recordar que cuando el motor ya está en marcha y el alternador está generando corriente, la corriente que necesitan todos los circuitos, la corriente eléctrica, la suministra realmente es el alternador, no la batería. Pero dicha corriente eléctrica sí que pasa por la batería, lo que hace de estabilizador de tensión. Y esa función de estabilizador de tensión significa que no tenemos picos, no tenemos un rizado en la corriente, porque sería, en este caso, corriente alterna rectificada, pero ese rectificado no es perfecto. Si nosotros lo vemos de forma detallada con el osciloscopio, veremos que tiene unas pequeñas imperfecciones. Pero, gracias a la batería, podemos ver que tenemos allí un estabilizador de tensión. Pero también tenemos que ver, para este tema, otros detalles de lo que es la carga y descarga de la batería. Que en este ejemplo, lo que hemos estado viendo en clase es esto, que es el proceso químico que ocurre en la batería. En este ejemplo ya lo hemos visto en clase, tenemos el proceso de descarga y tenemos el proceso de carga, ¿vale? Tenemos que estar muy atentos a ese detalle, porque vemos el proceso de descarga, es decir, una bombilla, un consumidor, y aquí tenemos un generador. Y para explicar ese proceso de oxidación-reducción, vemos aquí una batería en el que está cargada, es decir, aquí está empezando el proceso de descarga, pero en realidad la batería está recargada. ¿Y cómo sabemos que está recargada? Porque el fluido, el líquido, el electrolito, se ve que es H2SO4. La placa de plomo tiene plomo, la positiva tiene plomo y oxígeno, y la negativa tiene solo plomo. Es decir, que hay diferencias entre ambas placas. Y cuando comienza ese proceso de descarga, lo hemos hablado de que todo fluido que deje pasar la corriente eléctrica le llamamos electrolito. Y eso que ocurre durante el proceso es que hay una ruptura entre el hidrógeno y el sodio. Y el sodio, en la medida que se va descargando, se va yendo a las placas. Aquí el sodio también se va yendo aquí a las placas, y el hidrógeno, que se queda libre, se combina con el oxígeno, lo que hace que en la medida que se va descargando, la batería tiene solo agua, H2O, y mientras tanto está aportando electrones, que lo vemos en el circuito. Así que allí ya tendríais completos todo el proceso de descarga de la batería, en el cual representáis una batería cargada y podéis ver cómo se descarga, y el proceso químico y el proceso eléctrico. Y en este otro ejemplo la vemos descargada, es decir, vemos que en el líquido solo hay agua y que en las placas ya no hay diferencia de potencial, es decir, que solo hay plomo con sulfato de plomo en ambas placas. Pero en la medida en el que el generador, en la medida que dicho generador está funcionando en dirección de carga, es decir, haciendo circular la corriente en dirección de carga, el sulfato se despega de las placas, se va retirando de las placas y se va recombinando el sulfato con el hidrógeno, y el oxígeno que queda libre se va combinando con la placa positiva. Y en la medida que va avanzando en ese proceso, se va viendo cómo aquí otra vez se repite un proceso de ruptura, aquí también se describe y se repite ese proceso de ruptura, y ese proceso de ruptura se denomina ionización. Recordemos que la palabra ionización significa camino. Ionizar es tomar caminos diferentes. Por eso en ese momento yo suelo denominar ese punto como ruptura. Es decir, cuando se separan dos puntos.
Así que ocurre un proceso químico de recarga en el que se está cargando la batería. Y eso se ve en el proceso en el que aquí el electrolito ya no tiene agua, sino que ahora tiene H2SO4, ácido sulfúrico. Otro detalle que también nos conviene tener claro es el proceso en el que vemos que ¿qué es oxidación? Oxidación es cuando un elemento está perdiendo electrones, como lo vemos. Reducción no es hacerse más pequeño. En química, reducción es ganar electrones. Pues eso es lo que ocurre aquí, un proceso oxidación-reducción, ¿vale? Y vosotros para el examen tenéis que repasar el proceso de descarga y tenéis que repasar el proceso de carga que vemos aquí. Y luego ahora en el taller vamos a ver las comprobaciones que tenemos que hacer en la batería para saber exactamente cómo podemos determinar si la batería simplemente está descargada y hay que cargarla o si está rota y ya tenemos que tirarla, ¿vale? Continuamos con las pruebas que debemos realizar a la batería para saber si está en buen estado. Lo primero que debemos hacer es ver los datos, las características propiamente de la batería. Aquí nos dice 44 amperios hora, luego nos dice 260 amperios máximo. Eso significa que esta batería debe ser capaz de suministrarnos 260 amperios sin que caiga la tensión por debajo de 8 voltios. Es decir, que ese proceso significa una medición simultánea. Medimos intensidad, medimos descarga, es decir, que con el comprobador de batería le vamos a hacer un proceso de descarga, un cortocircuito. Si nos fijamos, ya el propio comprobador nos vale de polímetro, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya estamos midiendo voltaje. Tiene que estar por encima de 12.5, 12.6 volts. Eso ya de entrada, ¿vale? Luego también tenemos otro polímetro digital para hacer unas mediciones con mayor precisión. Miramos y vemos cuánto tenemos, 12.89. Así que ahí ya tenemos una primera prueba. Luego esta herramienta, si se fijan, nos permite realizar una descarga para saber si es capaz de suministrarnos hasta 100 amperios y en algunas baterías incluso hasta 200 amperios. Y lo que hacemos allí es que tenemos que observar con mucha atención el valor de voltaje hasta donde cae, que se recupera rápidamente, y también tenemos que ver que con la resistencia interna que tiene, cuando le aplica la descarga, cuánta intensidad nos entrega, ¿vale? Estas pruebas se suelen realizar en la actualidad con mayor precisión en el osciloscopio, ¿vale? Pero de entrada, para algunas baterías sí que nos vale esta prueba. Así que tenéis que observar el valor de intensidad, el valor de voltaje y el proceso de descarga. Pero sí se ve el valor de intensidad y la caída de tensión. Tenéis que estar atentos a los dos indicadores, ¿vale? Eso es una prueba fuerte para la batería, es una prueba necesaria, porque ahí le estamos aplicando una resistencia en el que le propicia una caída de tensión y significa que la batería tiene que entregar, ¿cuánto? 260 amperios. Y ahí podemos ya considerar esa prueba. Otra prueba que debemos realizar, que en algunas baterías todavía se puede hacer, es la densidad del electrolito. Ya lo hemos visto en clase y podemos ver que una batería cuando está descargada solo tiene agua, ¿vale? Pero cuando está cargada su densidad aumenta, es decir, el porcentaje de ácido sulfúrico que tiene dentro es mucho mayor y por lo tanto podemos ver aquí la densidad. Esa prueba la tenemos que hacer en todos los vasos. Veis que si flota el pesaácidos del densímetro, sí que flota, lo podemos ver en porcentaje y lo podemos ver en densidad, que es 1.28 gramos por centímetros cúbicos. Repetimos la prueba y al repetir la prueba podemos ver si en este caso tiene la densidad adecuada. Esta batería sí que tiene carga, ¿vale? De hecho está recibiendo ahora mismo carga, pero no tiene toda la carga que debería. Es decir, está en torno al 90%.
Si ahora mismo, si estuviera descargada el líquido, el electrolito sería solo agua y por lo tanto el pesaácido no flotaría, ¿vale? Cuando nosotros nos encontramos en esa situación, si la batería está rota, es muy común que uno de los vasos no dé ninguna densidad, como lo vemos aquí, ¿vale? Comprobamos todos los vasos. Sí que es cierto que hay algunas baterías que ya no es necesario hacer ese proceso, pero porque ya incluye su propio ojo mágico. Y ese ojo mágico es un densímetro, es un pesaácido en sí. Y vemos, y cuando terminamos de comprobar todos los vasos, otra cosa que podemos hacer es que si ha tenido una descarga muy profunda la batería, podemos someterlo a carga, a recarga, con el cargador, que como vemos, tenemos que conectar de forma adecuada positivo y negativo. Luego debemos poner aquí la resistencia 0, ponemos en marcha, aquí encendemos el equipo y solo cuando la resistencia está a 0 nos permite ponerlo en marcha. Como vemos aquí ya está seleccionado en posición de carga, podría estar en carga o en arranque, y en la medida que vamos variando la posición de la resistencia observamos la carga, la intensidad que le va metiendo. Lo recomendable es que sea una carga lenta, que esté en torno a los 5% de la carga máxima que pueda tener. Si nosotros realizamos una carga lenta, estamos asegurándonos que se conserve la vida útil propiamente de la batería. Si realizamos una carga muy rápida, en algunos casos se puede hacer, pero no es recomendable porque doblaría propiamente las placas. Y con eso ya tendríamos todas las pruebas que podemos hacer con la batería desmontada.